En este episodio especial de Voces de Odisea, el podcast de Odisea, el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, exploramos con nuestra presidente, Idoia Salazar, en este último episodio del año 2024, una visión macro, una visión sobre los logros, sobre las tareas que hay que resolver, sobre muchas cosas más, en la que seguramente será una buena forma de cerrar este año 2024, con tantos éxitos que ha tenido precisamente nuestro observatorio. Y sin más, aquí tenéis a Idoia Salazar. Y ya nos hacía falta, pero como tiene una agenda tan increíblemente apretada, nuestra presidenta, la incombustible Idoia Salazar, por fin ha podido apartar un poco de su apretada agenda para estar aquí con nosotros con su propia voz en Voces de Odisea. Idoia, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias, Frank. Es un placer para mí estar aquí en mi casa Eso es. contigo y con todos los oyentes de este grandísimo podcast que haces. Para mí es un placer para hablar. Disculpad por haber tardado tanto en estar. Pero nada, de verdad, para mí es un placer estar aquí con todos vosotros. Estupendo. Muy bien. Bueno, en el primer episodio tuvimos aquí a Richard Benjamin. Si le hice una pregunta a Richard, y te la tengo que hacer a ti también. ¿Cuántas tazas de café tomó crear Odisea? Pues fíjate, Frank, crear Odisea fue bastante, siguió un proceso lógico. Es cierto que costó, bueno, pero tampoco lo recuerdo como algo que costara demasiado, porque lo hacíamos todo con mucha ilusión. Estábamos muy seguros de la necesidad que había de crear una organización Ujú. que hiciera algo práctico, algo realista en torno al impacto social y ético de la inteligencia artificial. Entonces, en realidad lo teníamos las personas que empezamos con esta idea. Yo pues reuní tanto a Richard Benjamin como a otra serie de otros 9 grandes especialistas en inteligencia artificial o de diferentes disciplinas, y cuando les contaba la idea, recuerdo que me decían, es que es el momento, es que lo tenemos que Correcto. hacer, es algo necesario en el momento en el que estamos. Entonces, realmente, sí que obviamente tuvo un trabajo, pero yo creo que ninguno de nosotros lo recordamos como una tarea ardua, más bien algo como un trabajo con ilusión para cubrir una necesidad. Entonces, el proceso de creación de Odisea, de crecimiento de Odisea, fue como, no diría que es un bebé que se crió a sí mismo solo, Ujú. pero sí, desde el principio tuvo mucha inercia. No nos costó a ninguno su crecimiento, porque era una organización creada con un objetivo muy práctico de conseguir soluciones en un mundo en el que ya empezaba a impactar Ujú. de manera negativa en algunas cuestiones, sobre todo de temas de discriminación, la inteligencia artificial, y cada vez había más sectores que veían claro esa necesidad de contar con alguien que protegiera de alguna manera a la sociedad civil. Entonces, la manera Eso de es. abordarlo estaba también muy claro, necesitábamos contar con gente interdisciplinar, y la otra manera de abordarlo también lo teníamos muy claro, que era contando tanto con empresas como con particulares y universidades para unir fuerzas e impulsar estas acciones que hacemos hoy en día. Muy bien, excelente. Y bueno, las preguntas que tenemos para ti esta noche, básicamente están basadas en precisamente esa apretadísima agenda, porque un día estás en Granada, o por toda la geografía española, otro día estás en Bruselas, otro día creo que estuviste en Emiratos Árabes Unidos o Qatar, me parece que fue. Ok, uno de los Sí, en dos. Dubái. Sí, En sí. Dubái, sí, ok. Mm. Es decir, la experiencia tan rica y tan variopinta que estás teniendo tú como speaker o como una persona que precisamente llaman para exponer este tipo de temas. En eso es que consisten las preguntas para nuestro creciente público de esta noche. Y por ejemplo, Ujú. Idoia, em, para, ap- para estas aplicaciones concretas de la inteligencia artificial,
que afectan definitivamente los derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión, incluso la no discriminación. En tu opinión, ¿qué derechos humanos específicos corren mayor riesgo con el uso de tecnologías de inteligencia artificial como esto, como el reconocimiento facial o los algoritmos de vigilancia masiva? Bueno, pues es cierto que la inteligencia artificial, yo siempre suelo decir que el uso de la inteligencia artificial no es una opción, no es algo que podamos Ujú, decir, bueno, como es una tecnología que tiene impacto negativo, pues no la usamos. O sea, no es una cuestión de la usamos o no la usamos porque tiene incidencia negativa. Esto, obviamente, hablamos de una herramienta que gestiona datos. Hoy en día vivimos en un mundo de datos, no hay opción no usar esta herramienta si quieres entrar en el mercado competitivo. ujú, Entonces, su uso de eso no hay, no es opcional. Es claro. cierto que, igual que cualquier otro tipo de tecnología, pues tiene incidencias sobre ciertas cuestiones. Aquí, ¿qué es lo que ocurre con esta tecnología? Pues que es tan buena como tan mala. Puede llegar a ser tan buena como de manera inversamente proporcional tan mala, Ujú, dependiendo de el uso que le hagamos de manera consciente o inconsciente. Esta cuestión también es importante. Y obviamente, teniendo en cuenta que tratamos de datos, esto es una herramienta que gestiona datos, siguiendo ese proceso lógico, pues una pues de los derechos que más nos afecta es a la privacidad. ¿De qué se embebe? ¿Qué es lo que usamos para entrenar algoritmos de inteligencia artificial? Pues la mayoría de las veces datos personales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se tiene que adquirir pues mayor conciencia por parte de los ciudadanos que muchas veces se usan para el entrenamiento. Por ejemplo, pues para entrenar por poner un ejemplo muy básico, para los pequeños modelos de recomendaciones de inteligencia artificial de recomendaciones de los televisores, pues usamos, pues fijaros, es algo tan simple como en estos modelos que usan estos sistemas de inteligencia artificial ujú, para ofrecer recomendaciones a un público a través de cualquiera de las plataformas audiovisuales. Pues ahí usan para el entrenamiento de esos sistemas que se usan los datos que nosotros generamos al visualizar pues las diferentes series, películas que usamos diariamente. Esos son datos personales, ¿no? Si ujú, nosotros tenemos que ser muy conscientes de que de esa empresa, esa plataforma está usando mis datos de navegación para entrenar a su modelo y ofrecerme los resultados más personalizados, que luego yo, pues nada más entrar, serán los primeros que vea. Entonces, en ese caso, simplemente se trata de usar los datos personales para esa cuestión, pero aquí entra en riesgo otra cuestión que a mí me parece peor. O sea, a mí lo de los datos personales que se usen, ujú. tampoco siempre que se pida consentimiento y que seamos conscientes, pues tampoco está mal porque normalmente se usan de manera anonimizada con fines muy comerciales y nada más. Pero hay otra cuestión que yo la considero como más en riesgo, que es la de la capacidad de toma de decisiones de la Ujú, persona. Es decir, la capacidad consciente de toma de decisiones. Por ejemplo, me refiero, por ejemplo, si nosotros nos acostumbramos de manera inconsciente a visualizar cualquier cosa que me ofrece una plataforma audiovisual cada vez que entro y no soy consciente que lo que me están ofreciendo es simplemente una opción. Por ejemplo, esto igualmente si me meto en plataformas de compra, que no quiero decir nombres, pues igualmente, lo primero que me ofrecen, que me entra por los ojos, porque es una compra que a mí me ofrecen de manera personal, solo a mí, pues muchas veces va en conversión de compra directa. ujú, Y yo lo que es importante es ser conscientes de que estas recomendaciones son solamente recomendaciones. No se trata de imposiciones y por lo tanto yo como persona tengo que ser consciente de que soy yo la que tomo la decisión y la exacto. responsable de mis actos. Esta cuestión es más importante de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se entrena con esas pequeñas decisiones, de esas pequeñas decisiones de decidir por qué camino voy cada día, por ese pensamiento que me hace, pues en vez del GPS del coche, yo razonar como persona cómo tengo que llegar de aquí a ahí. Ese es un entrenamiento que hace mi mente. Y ahora a mí me dejas suelta por Madrid y no llego ni a mi universidad.
¿Por qué? Porque eso es un decir, sí, porque lo he hecho muchas Sí, veces y ya sí. Pero, pero por correcto. decírtelo de otra manera, pues a cualquier otro sitio me cuesta mucho. ¿Por qué? Porque confío mucho en la máquina, en este caso en el GPS del coche, y eso me ha impedido desarrollar mi capacidad espacial. Y no me, per- y no me, y a mí me quitan el GPS y me pierdo sola. Y así a muchas otras personas. Em, Ese tipo de pequeñas decisiones entrenan nuestro cerebro. ¿Qué es lo que pasa si nosotros delegamos en exceso y no somos conscientes de al final acabar tomando que yo estoy en realidad decidiendo que me quiero comprar eso, que quiero ver esa serie, no la máquina, por lo que lo diga la máquina? Eso va a hacer que cada vez tomemos peor esas decisiones y que nos dejemos manipular de manera más fácil. Luego, por ponerte un ejemplo muy fácil que seguro que todos los oyentes lo entienden, por ejemplo, en unas elecciones. ¿Qué es lo que pasa? Si mi cerebro no está suficientemente entrenado en la toma de decisiones y dejo que cualquier mensaje incida en mi razonamiento, yo voy a ser muy fácilmente manipulable como persona. Y esto yo creo que es el gran riesgo que tiene la humanidad ante la inteligencia artificial. No ante la inteligencia artificial de por sí, sino ante las empresas que están detrás de la inteligencia artificial, obviamente, Correcto. por no Sí, personalizar esta cuestión. Pero para mí este es el gran riesgo, la manipulación derivado correcto. de la falta de entrenamiento que vamos a tener por eso, por derivar cada vez más en las máquinas esas pequeñas tomas de decisiones. Excelente. Y precisamente hablando de este punto, eh, ¿qué métodos específicos se están desarrollando actualmente para detectar y corregir sesgos en algoritmos de toma de decisiones críticas? O como los que se usan, por ejemplo, en la contratación laboral o la concesión de créditos, algo tan de todos los días, vamos. Sí, pues esta cuestión es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que antes veíamos hace como 5 o 6 años, lo veíamos en unas cuantas empresas, no muchas, hoy en día pues es una realidad. Cada vez son más las organizaciones de todos los tipos que tienen estos algoritmos para hacer una primera selección de currículum antes de, por ejemplo, o incluso para hacer pues que ascienda un empleado dentro de una empresa Ujú, específica por puntuación específica. Entonces, hoy en día, ¿qué se hace? Pues fíjate, se están haciendo varias cuestiones. Por un lado, ya se tiene en cuenta una cuestión de gobernanza importante en ujú, la mayoría de las empresas. Es decir, cada vez se es más consciente que el uso de algoritmos que inciden sobre los derechos fundamentales de la persona son sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Es decir, ujú, van a estar cubiertos por la regulación europea. Todos estos sistemas de inteligencia artificial que son usados, por ejemplo, en los departamentos de recursos humanos o para dar un crédito a una visa o para otorgar las pensiones a una persona o no dársela o subirla o bajar la pensión, son todo algoritmos de alto riesgo. ¿Por qué? Porque el hecho de que se equivoquen o no puede incidir directamente sobre mi derecho primero, a no ser discriminada por ser mujer, por ser de raza negra, blanca o de la raza que sea, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en estos casos si ya se está haciendo? Primero, tener cuidado con los datos con los que entrenas el algoritmo. Hoy en día ya existen herramientas, IBM tiene, muchísimas empresas tienen herramientas open source que lo que hacen es ayudarte a limpiar los datos o a quitar también las variables de sexo, raza, condición social de los datos o tener también en cuenta, pues a ver, en función del tipo de caso de uso, qué variables ponderan más que otras. Y así, es decir, te enseñan que cada vez hay más conciencia de que es necesario limpiar los datos o tener cuidado de por sí con los datos de entrenamiento. Y hay otra cuestión fundamental. Fijaros, es algo también de pura lógica. En temas de inteligencia artificial muchas veces es pura lógica. Tú no puedes dejar al sistema de inteligencia artificial que tome una decisión que afecta sobre mis derechos fundamentales de una manera unilateral. Es decir, por ajá, una razón muy clara, el sistema, si yo le dejo autonomía a un sistema de inteligencia artificial para que contrate personal y por una causa o por otra el algoritmo discrimina porque yo he hecho mal mi entrenamiento o cualquier cosa, la responsabilidad nunca va a ser del algoritmo, del claro. sistema de inteligencia artificial, va a ser de la persona.
Aparte que en esos datos de entrenamiento muchas veces no está implícito el contexto que se aplica a una situación específica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al final, pues, lo importante es que el director de recursos humanos, la persona responsable en cuestión, coja la Ujú. decisión del algoritmo, la contraste con su contexto, haga la entrevista correspondiente a la persona en cuestión y aplique la decisión, y la responsabilidad, al menos por ahora, seguirá siendo de la persona. Digo al menos por Ujú. ahora porque en un futuro, quién sabe, si acabaremos dando esos derechos y responsabilidades a los sistemas de inteligencia artificial. Ya se está estudiando, de hecho, los derechos de los robots también y otro tipo de cosas, Exactamente. así que nunca se puede decir qué es lo que va a pasar dentro de 20 años. Ahora, desde luego, la responsabilidad sigue siendo del humano, y por lo Ujú. tanto tenemos que poner al ser humano al final del proceso. Esas son las cosas que hay que hacer. Coger herramientas que ayuden a mejorar los datos y a quitar, pues, esos sesgos de los datos, y poner personas al final del proceso para que supervisen la decisión del algoritmo. Muy bien. ¿Puedes compartir un ejemplo reciente en el que, por ejemplo, un sesgo algorítmico haya generado desigualdad o discriminación? Y bueno, y cómo podría haberse evitado con mejores prácticas éticas o con alguna práctica ética incluso. Pues fíjate, te puedo poner un ejemplo, bueno, reciente. Te Ujú. podría hablar de cualquiera de los. Esto pasa diariamente todavía, por pura Wow. inconsciencia. Pasa por, fijaros, es que le ha pasado a Amazon, le ha pasado a Google con temas Ujú. raciales, por pura inconsciencia, no porque quieran discriminar. Al final Correcto. tenemos que tener en cuenta una cuestión básica: quien discrimina, o sea, el fallo no está en el sistema en sí mismo, es decir, el que discrimina no es el sistema. Se produce una discriminación por un fallo humano, de la empresa en cuestión, en este caso por Google y Amazon, que no ha entrenado bien de manera consciente su algoritmo de inteligencia artificial para quitarle los datos correspondientes de sexo, raza, condición social, o este tipo de cuestiones. Así que siempre debemos de hablar de discriminación humana. No es discriminación algorítmica, porque no lo es. Ah, El sistema de inteligencia artificial no discrimina. Es como si dijeran que discrimina, yo qué sé, pues un martillo porque le he dado a una persona de color en vez de a eso, en vez de a un blanco, y yo le he sido la que le he dado. El que ha discriminado correcto. no es el martillo en sí mismo. Entonces, seguimos discriminando a las personas, y además de manera inconsciente muchas veces, porque no sabemos, no conocemos bien la herramienta en sí misma, la tecnología, y la usamos antes de ver las consecuencias. Nos pasó con las redes sociales y nos pasa ahora Correcto. con la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, por ponerte otro ejemplo que está pasando, esto pasa también con ChatGPT, con Dalí, con Ujú. los modelos de IA generativa que se entrenan con grandes cantidades de datos que sacan de Internet. ¿Y esto qué es lo que ocurre? Pues que Internet es fruto de la Claro. historia humana, en todo su ser. Me refiero que ahí hay de todo, y el ser humano ha sido muy discriminatorio y lo sigue siendo muchas veces a lo largo de su Ujú. historia. ¿Qué pasa el gran modelo del lenguaje, que es ChatGPT? Pues lo que hace es, pues, entrenarse con todos esos datos de entrenamiento, pues, que saca de Internet. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hay veces que le preguntabas, o otros, estoy hablando de ChatGPT, pero puedo hablar Sí, ahora claro. menos ChatGPT y otros modelos, grandes modelos del lenguaje que tenemos. Entonces tú le preguntas, por ejemplo, cuáles son los puestos, hazme un dibujo con con los puestos de trabajo, ¿cómo era? Menos cualificados o algo así. Y hay veces que te sacaba en el dibujo personas de color, o Ujú. personas negras y personas pues, en situaciones, pues, yo qué sé, que pues Vaya. obreros o algo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿El modelo discrimina? No, es que ha cogido datos donde ha visto donde que hay más datos pues, de este tipo de personas más que de otro tipo de personas, y entonces, pues al final, pues por pura estadística los saca, y no ha habido un Exactamente. cuidado. Y no ha habido un cuidado con una limpieza de datos para decir: no tengas en cuenta ni la raza, ni el sexo, ni la condición social, ni el lugar donde vivas. Es decir, es más un problema.
y sigue habiéndolo, ahora ya cada vez menos, porque ya te das cuenta, las personas que tienen estas empresas se van dando cuenta y van poniéndole filtros, y ahora ya Ujú. pues cuando le preguntas, pues ya poco a poco intenta hacerlo bien sin sacar unas personas, Claro. pues de unas personas u otras. Pero es más por un tema, fija, yo lo que creo es que es un tema de inconsciencia, de que Ujú. estamos sacando herramientas y probando herramientas sin probar consecuencias, y lo que debemos de hacer tampoco también es no echarnos las manos tan a la cabeza tan rápido, porque ni OpenAI quiere discriminar, ni Claro. Stable Diffusion, ni nadie. O sea, realmente lo que está pasando es, pues eso, que pensamos que estas herramientas son el oráculo del mundo y que tienen que hacerlo todo bien desde el principio cuando nosotros no lo hacemos, ni lo hemos hecho nunca como humanos. Entonces, son herramientas que se están probando, que están en fase de prueba total, y es muy bueno hacer divulgación sobre esto. Esto es una herramienta en fase de prueba, que es como es Ujú. ChatGPT. El resto de eso son herramientas en fase de prueba. ¿Y qué es lo que está pasando? Que están probando contra la población global. Y esto pues pasa que si resulta que hay una empresa que directamente lo asume como mi herramienta de trabajo, una herramienta en fase de prueba, pues se produce un conflicto. ¿Por qué? Por la Claro. herramienta, no por mí, que lo estoy usando como si fuera una herramienta de trabajo normal y soy un inconsciente. Porque esto es una herramienta que tiene que ser una ayuda a mi trabajo, no una sustitución de mi trabajo. Y crear esta conciencia es muy importante hoy en día. En cuanto a identificar, por ejemplo, normativas, leyes o estándares que han demostrado ser efectivos precisamente y que tienen un gran potencial. ¿Qué iniciativas o propuestas regulatorias concretas consideras más efectivas para garantizar que los desarrolladores de inteligencia artificial integren valores éticos en sus tecnologías? Pues la ley de inteligencia artificial lo que hace es, pues al final, la ley de inteligencia artificial europea de EU AI Act, lo Ujú. que hace es obligar a los desarrolladores también y a los usuarios no finales, sino intermedios, a hacer lo que te decía, pues limpieza de los datos. Al final, antes de que nada, decirte que toda la regulación que ha habido y que hay a nivel mundial está basada en los principios éticos internacionales Correcto. de la IA, no discriminación, supervisión algorítmica, transparencia, explicabilidad, todo. Al final, entonces, más que nada para que quede claro, si se aplica, si se aplica la ley, quien tenga que cumplir la ley está cumpliendo obligatoriamente los principios éticos. Ujú. Eso partiendo desde ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que la ley es obligatoria para aquellos sistemas de inteligencia artificial cuya incidencia recae en nuestros derechos fundamentales, nuestra Ajá. salud o la seguridad de las personas. Entonces, o el medio ambiente, una de esas cuatro. Entonces, además de esta cuestión, de esto, yo diría a los desarrolladores que es mucho más efectivo el empezar a hacer, teniendo en cuenta que existen herramientas ya de limpieza de datos y otra Ujú. serie tenemos ya más conciencia de la necesidad de supervisión algorítmica, estas cosas. Si yo veo que voy a desarrollar un algoritmo de riesgo medio o riesgo alto, obviamente, pero incluso de riesgo medio, lo que haría sería acostumbrarme a aplicar estas medidas éticas desde el diseño. Siempre Ujú. voy a limpiar mis datos, tener en cuenta, siempre voy a saber la incidencia de final de mi algoritmo, de mi sistema de IA para analizar posibles repercusiones negativas que ahora no haya podido percibir. Ujú. Em, pues ver la trazabilidad también. Yo lo que haría sería, desde el diseño, aplicar estas medidas éticas para que no haya, para que al final, pues si ese algoritmo al final no resulta de ser de riesgo medio y es de riesgo alto, pues que ya directamente yo o alguna vez yo tenga que hacer un algoritmo de riesgo alto, pues ya esté acostumbrado y no me cueste. Hoy en día cada vez hay más aplicaciones que te ayudan incluso en todo el proceso. Entonces, aplicaciones, digo, software que te ayuda en todo Ujú. el proceso de aplicación de esas medidas éticas. Entonces, dentro de poco, excepto la supervisión algorítmica, que eso es supervisión humana, eso sí o sí, pero el resto del proceso incluso estará automatizado. Entonces,
¿Qué es lo que generas haciendo estas cosas? Confianza. Confianza en el mercado. De hecho, hoy en día, pues cada vez se está pensando más y a nivel de España también, en hacer un sello nacional en inteligencia artificial o distintos sellos para Ujú. que no son sobre algoritmos de alto riesgo, pero son sobre algoritmos incluso de riesgo bajo, riesgo medio, que lo que ayudan es a ofrecer esa confianza en el mercado. En un mercado que está plagado de prejuicios, en un mercado que está plagado de noticias que dicen que los algoritmos discriminan en no sé Sí, cuántas historias. Entonces, igual que hay un sello verde, habrá en breve un sello de IA, un sello ético, que lo que diga es que yo, aunque no tenga necesidad, cumplo con los principios de ética e inteligencia artificial con mi sistema y desde el principio, desde el diseño de dicho sistema, y esto pues me hace que previsiblemente tenga menos posibilidades de que la incidencia de mis sistemas sea negativo. exactamente. Antes de hacerte una pregunta que es a nivel macro, voy a hacer una pregunta a nivel micro que a lo mejor es hasta más importante incluso. Nosotros aquí en el podcast estamos utilizando la figura de una persona ficticia que puede ser tan absolutamente real como cualquiera de nosotros. En Mm, este caso le hemos llamado Paqui. Hoy le vamos a llamar Juani. Juani es una mujer que ha regresado de trabajar ahora mismo, está llegando a su casa y tiene que hacer la cena, etcétera. mm, No tiene nada que ver con el mundo de la inteligencia artificial. Y escucha esto de la ley de inteligencia artificial y le suena chino o pasa mm. directamente. ¿Por qué debería importarle a Juan y todo esto? ¿Qué le decimos a las personas que no están en este mundillo? ¿Cómo les convencemos? Pues fíjate, Juani, yo te diría que simplemente todas estas cuestiones de leyes, al final lo que regulan o lo que van a proteger son los derechos fundamentales tuyos, Juani, de, por ejemplo, cuando vayas a pedir un crédito, que tengas seguridad de Ujú, que ese crédito se te da sin ningún tipo de discriminación por parte de esa empresa, que la empresa ha tenido una supervisión humana a la hora de darte ese crédito o, por ejemplo, a darte esa pensión o, por ejemplo, si has optado a un puesto de trabajo específico, gracias a esta ley. Juani, vas a tener la oportunidad, vas a tener por lo menos confianza de que ha habido ujú. una persona, no una máquina, conscientemente, una persona conscientemente, la que al final pues te ha hecho entrar en ese puesto de trabajo o te ha rechazado. Entonces, es algo básico, importante para que Juani y el resto de la sociedad tenga confianza suficiente como para seguir conviviendo en este mundo de datos tan tremendo y cada vez más transparente en el que vivimos. Exactamente. Has incidido mucho en esa palabra confianza y eso no se suele escuchar, Idoia. Muy bien. Excelente. Como siempre, como siempre. Ok, la pregunta macro a la que me refería anteriormente. Am, por ejemplo, en tu opinión, ¿cómo visualizas, ok, cuando se busca profundizar en cómo las iniciativas concretas están configurando un marco global para la ética de la IA, aunque decir que solamente habrá un marco es quizá imposible, pero ¿cómo visualizas la evolución de las regulaciones internacionales, como por ejemplo la propuesta de la UNESCO, la misma Unión Europea, para equilibrar innovación tecnológica con la protección de los derechos humanos? Pues fíjate, Frank, y todos los lectores, es mucho más sencillo de lo que parece. Yo he Ah, tenido la vaya. suerte, sí, yo he tenido la suerte de vivir un poco toda esa evolución. Llevo Ujú, ya muchos años investigando la ética en la inteligencia artificial. Además, una de mis pasiones es la perspectiva cultural a la hora de investigar la ética de la inteligencia artificial. Llevo investigando esta cuestión desde hace tiempo y he estado pues en ujú. bastantes foros a nivel internacional, tanto en foros en Australia como en Washington, como aquí en Europa, obviamente, o en otros países a lo largo de un periodo largo de Sí, tiempo. Entonces, lo que he visto ha sido que, obviamente, al principio, ¿qué es lo que intentábamos hacer todos? Justo lo que comentabas, buscar como un marco unitario
como un código internacional único en ética e inteligencia artificial. ¿Qué es lo que vimos en los distintos países? Que era inviable. Al final, cada uno tiene unas perspectivas, un acercamiento diferente, incluso de la privacidad o de otro tipo de cuestiones que hace muy difícil el que haya uno solo para todo el mundo. De hecho, incluso, no sé si llegará a pasar alguna vez, se hablaba de un único organismo de gobernanza de la inteligencia artificial a nivel internacional, que hubiera Wow. un organismo. ¿Qué es la cuestión? Yo cada vez que estudio más la inteligencia artificial, al final ves como es muy importante personalizar, o sea, Sí. personalizar en cada país, en cada caso concreto, en cada caso de uso concreto, en cada país, en cada sector. Es como cuando hablas de inteligencia artificial, cada vez ves que es más importante y empiezas a entender pues esa personalización en la cultura en función eso se ha visto muchas veces, Ujú. principalmente con los modelos del lenguaje. Entonces te das cuenta que a nivel internacional pues eso era inviable. Pero ¿qué es lo que sí se podía saber? Una vez que ya todos empezamos a buscar, de hecho en Odisea, a través de la iniciativa Guía, Ujú. analizamos más de ciento y pico y eso porque las seleccionamos, ciento y pico códigos éticos a nivel Wow. internacional y porque hicimos selección, ¿eh? Y al final nos quedamos con ciento y pico. Y con esta comparativa al final extrajimos que sí que había unos principios que, por ejemplo, no discriminación, explicabilidad, transparencia, supervisión humana, em, Correcto. privacidad, seguridad, o sea, son una serie de principios éticos que sí que son comunes a todos. Sí que son comunes en el concepto, Sí. pero ponderan diferente. Sí que La pueden ponderar aplicación. diferente en Exacto. un lugar u otro en función del caso de uso concreto, pero sí que Claro. existen esos principios. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado después? Pues fíjate, empezaron los organismos internacionales a sacar principios pero es que no decían tampoco nada nuevo, ni la UNESCO, ni la OCDE, ni el World Economic Forum, ni ninguno. En realidad te das cuenta, todos tienen sus principios comunes, absolutamente todos. Ves los códigos éticos de todas las organizaciones a nivel internacional, los códigos éticos de ella, y Vaya. todos comparten los mismos códigos éticos, los mismos elementos, con distintas ponderaciones o dándoles distinta importancia, Ujú. pero todos igual. Entonces, ¿cuál es el resumen? Al final, la regulación europea lo que ha hecho ha sido hacer ese mismo análisis, extraer los principales, ver cómo compararlo con los casos de uso que tenemos en Europa, eh, haciendo esa comparativa con personas de empresas de distintos países, por ejemplo, Alemania, Italia, Francia. ¿Qué casos de uso tenemos aquí? Pues aquí más de privacidad, más de no sé qué, entonces, de discriminación. Entonces, en función de eso, pues han establecido una regulación, pero en realidad, como te decía, dudo mucho que llegue a haber y además que no hay necesidad. Un único código internacional, es decir, el de la UNESCO no vale más que el de la OCDE ni el del Parlamento Europeo. Es que si te fijas, son lo mismo. Lo que pasa es que cada uno incide de una manera más o menos en determinados principios. Y así es como tiene que ser. ¿Por qué? Porque el Correcto. Parlamento Europeo cuida los derechos de las personas más. Otros cuidan otras cuestiones. Entonces, cada uno, en función de la incidencia que vayan a tener, es normal que ponderen más o menos. Entonces, yo creo que está bien como se está haciendo, pero bueno, es bueno saber que por lo menos nos ponemos de acuerdo en alguna cosa. Que no es fácil, ¿eh? Que no es fácil. Muy bien, excelente. Bueno, primero que todo, a quienes están viendo esto por YouTube o quienes están escuchando esto por Spotify, tanto en la descripción como en pantalla tenéis el enlace para que os podáis bajar precisamente guía, el informe guía que elaboró Odisea en su momento que elaboró con PricewaterhouseCoopers. Lo tenéis ahí en pantalla y estará en la descripción también para que os lo podáis bajar en PDF, es gratuito. Ya sabes, un clic y adelante. Muy bien, pues en esta primera ocasión, Idoia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Voces de Odisea y por supuesto que no es la última, ni mucho menos. Dentro de poco No, para nada. tenemos un macro programa con el segundo entregable del proyecto Google, Google.org o Care Odisea. Muy bien, muchísimas gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Gracias, Idoia, y buenas noches. Buenas noches.